Bien, queridos amigos, vamos a hablar sobre un tema que da mucho temor a muchas personas y este temor no es tan justificado. Estamos hablando sobre la epilepsia. Epilepsia no es prácticamente un sinónimo de convulsión, pero todos los que tienen convulsión no tienen epilepsia, ¿ok? Son diferentes. La epilepsia es un cuadro definido, ¿no? La convulsión puede haber muchas cosas. Por ejemplo, un niño que tiene 41 grados de temperatura, el niño va a convulsionar y no tiene epilepsia, ¿ok? Puede haber de repente un golpe en la cabeza, comienza a emanar sangre, se forma un coágulo, este coágulo va a excitar las zonas cerebrales y va a haber una convulsión por el coágulo que se está formando y no necesariamente tiene que haber epilepsia. Es bueno hacer un diagnóstico a tiempo. Las epilepsias pueden ser muy groseras o también las epilepsias pueden ser muy discretas, muy pequeñas. Hay, por ejemplo, cuadros de epilepsia menor que son, por ejemplo, personas o niños que tú le hablas y de momento se quedan en el vacío, como que son crisis de ausencia, ¿no? Hay otros movimientos menores que no convulsionas todo el cuerpo, como que si estuvieses poseído por el demonio, ¿ok? Y son otros tipos, otras crisis, y entonces es bueno llegar al diagnóstico, porque mientras que no llegues a un diagnóstico correcto, el tratamiento siempre va a ser como tirar dardos a ver si le das al blanco o no le das al blanco. Lo importantísimo en un cuadro de convulsión, ¿no? Y sobre todo en una convulsión crónica, o que es repetitiva, obviamente el diagnóstico es lo importante. Hacer un examen de un electroencefalograma es importantísimo, porque de la lectura de esta herramienta médica, el diagnóstico básicamente está a la mano. Entonces, para hablar sobre epilepsia, convulsiones, tratamientos, formas de diagnóstico, ¿no? Nos va a hablar nuestro distinguido neurólogo, el doctor Alejandro Calvo, médico con mucha experiencia, y médico del prestigioso hospital Eduardo Rebagliati Martins. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación nuevamente acá. Como usted ha mencionado, la epilepsia es una enfermedad cuyo diagnóstico a veces es bastante obvio, ¿no? Pero en otras ocasiones el diagnóstico puede ser más bien muy esquivo, muy complejo, porque como ha mencionado, no toda convulsión significa epilepsia. Y por otro lado, hay muchos tipos de epilepsia que no se manifiestan a través de las típicas convulsiones tónico-clónico generalizadas que tenemos en mente. La epilepsia puede manifestarse por crisis diferentes a convulsiones también. Entonces, hacer el diagnóstico de una epilepsia a veces es fácil, pero otras veces es complejo, complicado, esquivo, ¿no? Como todo en medicina, para hacer un diagnóstico de una enfermedad, en este caso la epilepsia, se parte de la información clínica que se pueda obtener con el paciente en el consultorio. En el caso particular de las epilepsias, es muy importante que la información sea dada por la persona que evidencia, que ve el cuadro epiléptico, puesto que la persona que sufre la convulsión, con mucha frecuencia, en la gran mayoría de las veces, no tiene un recuerdo de lo que ha sucedido. La forma más clásica, más conocida y más frecuente también de convulsiones son aquellas que llamamos tónico-clónico generalizadas, en las cuales la persona tiene un episodio de tonía, de hipertonía muscular generalizada, puede haber un grito en ese momento, se acompaña de una mordedura de lengua en ese momento, después se pasa a la fase tónico-clónica que se llama, que es una fase en la cual hay un ritmo de relajación y contracción muscular, que son las famosas sacudidas epilépticas, que son tan llamativas, y luego hay un periodo de relajación donde la persona puede incluso tener incontinencia esfinteriana, puede haber un momento donde la persona se miccione o defeque, y después de eso ya hay un periodo posictal, así se llama, en el cual la persona queda como adormecida, un poco confundida, durante unos 15 minutos aproximadamente, y luego de eso ya comienza a recuperar su estado de normalidad. Y luego de un cuadro epiléptico, lo usual es que la persona regrese a su estado basal. Cuando una persona ve ese tipo de convulsión,
El diagnóstico es bastante claro. No hay dudas que había una convulsión y la sospecha de que esa convulsión se deba a una epilepsia es bastante alta. Hay que hacer algunos exámenes para confirmarlo, pero ahí es bastante obvio. Hay otros tipos de manifestaciones epilépticas en las cuales llegar a la conclusión que el síntoma o la manifestación clínica es debido a una epilepsia a veces no es tan obvio. Por ejemplo, en los casos de las ausencias, ¿no? Las ausencias son episodios en los cuales la persona, es más frecuente en niños, es más frecuente en la edad pediátrica, la persona de un momento a otro, la actividad que estaba haciendo la suspende. Por ejemplo, si un niño estaba escribiendo o estaba pintando, de un momento a otro se queda como inmóvil. No se cae, no pierde la postura, no pierde el tono muscular, los ojos permanecen abiertos y se queda en ese estado, por decirlo de una manera, como de congelación durante algunos segundos. La persona que está a su alrededor nota eso, va, le habla, le puede pasar la mano por encima de los ojos, pero la persona que sufre o el niño que sufre este estado de ausencia en ese momento está totalmente desconectado del entorno, está sufriendo una crisis convulsiva. En su cerebro está ocurriendo una descarga epiléptica generalizada, solo que se manifiesta no por las convulsiones, por los movimientos, sino por un estado de ausencia. Pasa unos pocos segundos, unos 10 segundos aproximadamente, y el niño regresa a hacer su actividad. Si estaba pintando, otra vez sigue pintando como si nada hubiera pasado. Muchas veces esto se manifiesta a través de un bajo rendimiento escolar. El niño tiene bajas notas, no puede captar bien lo que le dicen en clase, y es porque ha tenido episodios de ausencia durante las clases en los cuales ha perdido la hilación de la narración de la clase que le hace el profesor, y eso impide que lleve un adecuado desempeño escolar, ¿no? Entonces, a veces el bajo rendimiento escolar es ocasionado por episodios de ausencia, ¿no? Entonces, a veces puede suceder que esas ausencias uno no las relaciona con la epilepsia. ¿Cómo llegar a esa conclusión? Hay otros tipos de manifestaciones epilépticas que no hay tampoco los movimientos tónico-clónicos típicos, sino que, por ejemplo, hay una sensación de vacío abdominal, por ejemplo, en las crisis temporales. Luego hay un movimiento de chupeteo de los labios. La persona puede tener una sensación de lo que se llama el déjà vu, que algo que ya ha vivido. Y hay movimientos de chupeteo oral, movimiento de las manos, hacen algunos automatismos, cogen su ropa, se manipulan el cuerpo, a veces hay manipulación incluso de genitales, y cuando uno le habla a esta persona que está en esa actitud, la persona pues no tiene contacto con el que le está acompañando, está desconectado de su entorno, y esa es una forma de convulsión epiléptica, solo que no es la clásica. ¿Cómo relacionarlo eso a una epilepsia? Otro tipo de convulsión, y que en realidad ya más es un reto a veces diagnóstico, es en las llamadas crisis frontales, que tienen una gran variedad de manifestaciones de presentación. Puede ser que una persona esté en su casa con normalidad y de repente se para, comienza a gritar y sale corriendo por la puerta. Uno lo puede tomar eso como que es un cuadro psiquiátrico quizás, pero las manifestaciones de ese tipo pueden ser una convulsión, pueden ser de repente que comiencen a hablar palabras oeces de un momento a otro, o risas inapropiadas, o que comiencen en la cama a pedalear, se paran, se comienzan a tocar el tórax y después otra vez se duermen. Entonces, en las crisis frontales, donde hay una gran, inmensa variedad de manifestaciones posibles, para que uno comience a sospechar de que ese cuadro clínico es compatible con una epilepsia del lóbulo frontal, lo más importante es que hay algunas características comunes que uno tiene que considerar. Por ejemplo, en las crisis frontales suele haber un ritmo circadiano, es decir, es más frecuente en algún momento del día, sobre todo en las noches. Por eso es que también las crisis frontales pueden confundirse con trastornos del sueño, que muchos trastornos del sueño van con hiperactividad. Otro dato importante para darnos cuenta que es una crisis epiléptica es que es un cuadro bien sistematizado, es decir, que se repite
crisis tras crisis. De repente el paciente está durmiendo en la noche, se levanta, comienza a gritar, se comienza a agarrar la cabeza, se moviliza rápidamente en la cama, y uno eso quizás no lo relaciona a un cuadro epiléptico, pero si eso se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, es decir, es un cuadro estereotipado, que siempre se repite, eso ya nos debe hacer pensar en que el cuadro es un problema epiléptico. Entonces, cuando estamos ante estas circunstancias de difícil diagnóstico, un examen que nos ayuda mucho a poder identificar que la manifestación es una epilepsia, es un examen funcional que se llama electroencefalograma. Este electroencefalograma es una prueba no invasiva en la cual se colocan unos electrodos en la superficie del cuero cabelludo. La persona se le coloca en reposo y se puede ver la actividad eléctrica cerebral a través de ondas, ¿no? Entonces, en la epilepsia hay algunas características de esas ondas que uno identifica y que ya nos hacen ver que el cuadro o que la persona sufre de actividad epiléptica a nivel cerebral. El examen se puede sensibilizar con fotoestimulación, con hiperventilación y luego de hacer eso, si uno tiene la sospecha clínica y eso lo corrobora con un electroencefalograma que sale positivo para actividad epiléptica, entonces ya podemos hacer el diagnóstico. Este sábado vamos a estar en la clínica Oprese haciendo una campaña de electroencefalograma. Vamos a estar desde las 8 de la mañana. Vamos a hacer todo lo que es la historia clínica, la anamnesis, que es tan importante para este diagnóstico. Y vamos a tener precios de campaña para lo que es el electroencefalograma en un acuerdo que se ha llegado con la Clínica Interamericana. Entonces estaremos esperándolos ese día desde las 8 de la mañana para esta campaña de epilepsia en la Clínica Oprese. Y para cualquier duda adicional que deseen tener conmigo, pueden llamarme al 94-8649-230, 94-8649-230, que gustoso atenderé sus dudas. Bueno, atención las mamás, los papás, si tienen un niño que está con un rendimiento escolar bajo, ¿no? Que no tiene explicación, ojo que una de las causas podría ser estos síndromes neurológicos, como son las crisis de ausencias, ¿ok? En la cual el niño se queda como que está en otro planeta. Y efectivamente, ¿dónde estará el niño? Estará en Urano, Neptuno, Plutón, pero tú le haces la manito así, el niño no ve nada, ¿no? Pero esto muchas veces puede pasar desapercibido, como si nosotros estuviésemos pensando en las moscas de Neptuno, y a veces también nosotros nos pasa eso, pero ocurre que muchas veces al niño le pasa esto en el colegio y se desconecta, pues justo cuando el profesor está explicando el seno, coseno, cotangente, ¿ok? Allí. Así que una forma de llegar a eso es un correcto diagnóstico. Este día sábado, desde las 8 de la mañana, el doctor Alejandro Calvo estará con nosotros. Gracias Alejandro. Y ahora